obviamente las noticias que tenemos el día de hoy son muy importantes y la tentación a que una solape a la otra o que la parte, pues y yo creo que hay que rendirle de alguna manera reconocimiento a los héroes de la democracia, ¿no? Por decirlo así, que hoy en día luchar por la democracia no es un tema fácil, ¿no? Al final del día. Entonces quedó a la orden de ustedes. Sí, bueno, recordar primero quiénes fueron los galardonados, el origen del premio, cómo se escoge. Ok, bueno, a ver, en primer lugar, el Premio Valores Democráticos fue creado para, de alguna manera, rendirle un reconocimiento a personas que están en vida, porque es muy fácil hacer los reconocimientos después de que las personas no están, a personas que están en vida, a instituciones que están activas, que son parte del presente y que luchan por, de alguna manera, exaltar los valores democráticos. Lucha que en una, digamos, en una nación democrática lo normal es que quienes luchan por la democracia ocupen puestos de poder, bien elegidos o bien porque son llamados para servir al país, mientras que cuando estamos en situaciones como estas, quienes de alguna manera luchan por la democracia son perseguidos y son censurados. Y pues tenemos que encontrar otros caminos para reconocer esa lucha y para que otros se inspiren en ellos y sigan luchando de alguna manera. Este año hemos tenido el honor de reconocer en la categoría de Integridad Democrática al doctor Ramón Guillermo Aveledo, conocido por todos, y al Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, una organización que fue fundada por Empresas Polar y que brinda un apoyo invalorable a la familia, a los niños, para que puedan justamente tener garantizadas condiciones mínimas de nutrición y poder de alguna manera dedicarse a sus estudios y dedicarse a lo que necesitan hacer. En la categoría Libertad de Pensamiento fueron reconocidos Margarita López Maya, académica bien conocida por todos, que ha escrito mucho sobre el tema, sobre el estado de la democracia en Venezuela. Y la plataforma comunicacional Punto de Corte, dirigida por también el muy conocido Nick Merevan. Y en la categoría Hacedores de Democracia, hemos extendido el reconocimiento a Rocío San Miguel y al Centro Gumilla, ambos bien conocidos, Rocío San Miguel por su trabajo a través de Control Ciudadano y por su defensa de los derechos humanos y el seguimiento de la situación militar durante muchos años en Venezuela, y el Centro Gumilla porque siempre ha dedicado el esfuerzo académico, el estudio, la pluma de muchos escritores que trabajan en su revista SIC, justamente a buscar la justicia, la democracia, a preocuparse básicamente por los más necesitados en la sociedad venezolana. Ahora, refiriéndose a esos valores democráticos, ¿cómo observa usted la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el día de ayer? Bueno, a ver, yo creo que la designación de los magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia no pudo ser una sorpresa para nadie, era lo que esperábamos, ¿okay? Y lamentablemente es lo que esperábamos porque al no haber democracia en Venezuela no puede haber división de poderes. Entonces nosotros vimos ayer elegirse al Tribunal Supremo de Justicia del gobierno, no de Venezuela, sino del gobierno. Un Tribunal Supremo de Justicia que evidentemente va a tomar decisiones de acuerdo a lo que resulte conveniente al gobierno en un momento determinado y no guiados necesariamente por la justicia o por las leyes en un momento determinado. En el nombramiento de este Tribunal Supremo de Justicia se violaron básicamente todas las reglas básicas de juego, en el sentido de que los magistrados pueden ser nombrados por una sola oportunidad, y aquí vimos cómo se repitió más de la mitad de los magistrados, y por otro lado vimos que si hablamos de balance entre magistrados que representan, digámoslo así, los intereses del oficialismo y magistrados que representan otros intereses distintos al del oficialismo, pues ese equilibrio no existe. De todas maneras hay que decir que un Tribunal Supremo no puede ser una mesa de reparto. Un Tribunal Supremo no puede ser un reparto donde al partido tal o al gobierno le tocan tantos magistrados y a los otros le tocan tantos magistrados. Un Tribunal Supremo debe ser independiente, no debe responder a nadie y debe tener la capacidad para llevar adelante un proceso judicial independientemente de las simpatías que un magistrado pueda tener en su fuero interno. Si eso no funciona de esa manera,
nosotros no tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, tenemos otra cosa, pero no es propiamente un Tribunal Supremo de Justicia. Ahora hablando de lo político, desde el Centro de Estudios, ¿cuáles son los pasos en función a estos análisis que hacen? La ruta a seguir para el 2024, si pudiéramos hablar desde el Centro de Estudios, ¿qué orientación le daría a la dirigencia política? Bueno, a ver, yo creo que lo principal, lo más importante es que la dirigencia política que se considera opositora democrática se una. Sin unidad no hay nada. Sin unidad ni tan siquiera hay legitimidad del liderazgo de oposición. Entonces, aquellos que de alguna manera argumentan que luchan por la democracia y que buscan restituir la democracia en Venezuela se tienen que unir. Separados no pueden hacer absolutamente nada. Y inclusive esa oposición que llamamos democrática y que legítimamente lo es, porque hay otros que se etiquetan como oposición, pero tenemos dudas de su vocación democrática, pero quienes son democráticos saben de sobra que no unirse implica sabotear el esfuerzo por restituir la democracia en Venezuela. El que no se une está saboteando el esfuerzo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el país pareciera que tuviera un gran consenso en ir hacia una primaria. Esa primaria no pueden ser varias primarias, tiene que ser una primaria y una primaria abierta que incluya a todos. Yo creo que una primaria donde se hace por sectores, donde los que somos de, no sé, de una tendencia hacemos la nuestra y los que hacemos los que somos de otra tendencia hacemos otra primaria distinta, es válida en una democracia, no es válida en un país que no tiene democracia. Entonces aquí no hay republicanos y demócratas en un ambiente democrático que justamente tratan de decidir quiénes son sus candidatos. No, aquí hay un gobierno instalado desde hace 23 años que pretende mantenerse en el poder y el resto que de alguna manera pretenden volver a un sistema democrático. Quienes pretendemos volver a un sistema democrático tenemos que hacerlo en una unidad y bajo un liderazgo común y escogido por todos. Entonces debe haber unas primarias que sean abiertas y que tengan toda la amplitud necesaria para que nadie tenga excusas para decir yo quise medirme en una primaria y no me dejaron. Que la gente decida, que la gente termine decidiendo en quién se ve representado. El pueblo es inteligente, la gente es inteligente, la gente sabe escoger. Entonces, y la gente ha aprendido mucho durante 23 años. Entonces, que la gente escoja en qué liderazgo se ve representada. Y por último, una vez que se escoja ese liderazgo, yo creo que todos los sectores que se hacen llamar democráticos tienen que apoyar a ese liderazgo, sea quien sea que haya escogido. Y el que de alguna manera trate de jugar fuera de esa unidad, pues sencillamente está jugando contra ese proceso, está jugando contra la recuperación de la democracia. Entonces creo que los pasos que a la vista tenemos, que obviamente esto no quiere decir que son los próximos pasos que tendrían que hacerse la semana que viene, posiblemente este proceso no va a ser posible antes del año próximo, pero es hacia donde se deben enfilar todos los esfuerzos. ¿Ve usted más persecuciones políticas, inhabilitamientos de los posibles candidatos a unas elecciones presidenciales y qué tanto puede influir esta investigación que sigue llevando adelante la CPI ante esta designación de magistrados? Ok, bueno, en el mismo orden que me lo preguntas, yo creo que sí va a haber más persecución política, yo creo que van a continuar las inhabilitaciones, creo que no se van a levantar las que existen, excepcionalmente quizás se levante alguna, pero creo que en general los que están inhabilitados continuarán inhabilitados. ¿Por qué? Porque la intención del oficialismo es escoger su oposición y escoger su candidato de oposición. Y obviamente la manera más fácil de hacerlo es inhabilitando a aquellos que verdaderamente pueden competir con él. Y eso me hace pensar que no va a haber levantamiento de inhabilitaciones y posiblemente haya más inhabilitaciones si algunas personas empiezan a destacar. El país democrático no puede permitir que otro escoja quién va a ser su líder. Yo creo que el país democrático tiene que escoger su líder, inhabilitado o no, y tiene que imponer ese liderazgo y su derecho a correr en esa elección. Si el país no tiene la unidad, la fuerza para escoger ese liderazgo y para imponerlo como su representante, tampoco va a tener la fuerza para poder hacer respetar los resultados de esa elección si son desfavorables al gobierno. Entonces creo que en eso tenemos que tener claro. Corte Penal Internacional. Yo creo que el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia del día de ayer coloca coloca ante un desafío enorme a la Corte Internacional Penal. ¿Por qué? La actuación de la Corte Internacional Penal es subsidiaria.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la Corte Internacional Penal solamente actúa cuando no hay justicia al interior del país. Obviamente, ante un Tribunal Supremo de Justicia, que para nadie es secreto, no es imparcial, entonces las posibilidades de hacer justicia se vuelven tremendamente remotas, porque inclusive aquellos sectores que están siendo investigados por la Corte Internacional Penal están representados en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces yo creo que esto acerca a Venezuela a que se concrete un juicio ante la Corte Internacional Penal. Nuevamente, estos procesos nunca son cortos, pero ayer Venezuela dio un paso atrás, o mejor dicho, el gobierno venezolano dio un paso atrás y se alejó de la posibilidad de que la Corte Internacional Penal pudiera decir, bueno, no es necesario que nosotros actuemos porque existen los mecanismos y las condiciones en Venezuela para que se haga justicia. Creo que el nombramiento de ayer acerca al gobierno venezolano a que se concrete un juicio ante la Corte Internacional Penal.